Mi hija me pidió un favor simple, cuidar a su suegra unos días. La mujer llevaba semanas inconsciente, sedada y sin reaccionar a nada. Tenía el suero conectado y un monitor encendido al lado de la cama, como si viviera suspendida entre dos mundos. «Papá, es solo hasta que regresemos del viaje», me dijo. «Solo es estar pendiente y avisar si algo cambia». Acepté. La segunda noche, mientras revisaba que el suero siguiera bajando como me habían indicado, la mujer abrió los ojos. Me sujetó el brazo con una fuerza que no esperaba y susurró algo tan bajo que casi no lo escuché. «No confíes en tu hija». Respiró con dificultad. Luego completó. «Porque tú eres el siguiente». Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Ernesto Salazar, tengo 68 años y siempre creí que la familia era lo único que no podía fallar. Vivo solo desde hace 4 años, desde que perdí a Carmen. Nuestra casa en Monterrey, esas paredes gruesas y ese patio interior que compramos juntos hace décadas, se quedaron en silencio de golpe cuando ella se fue. No era un silencio tranquilo, era de esos que se meten en el pecho y se quedan ahí. Aprendí a vivir con él. En mi colonia todavía había gente que me conocía. El hombre de la tienda de la esquina me saludaba por mi nombre y en la iglesia siempre encontraba las mismas caras de cada domingo. Eso siempre me dio una especie de calma. La sensación de que, aunque Carmen ya no estuviera, yo seguía perteneciendo a algo. Laura, mi hija, vive en otra parte de la ciudad con su marido Ricardo. Nos vemos menos de lo que quisiera. Desde que se casaron, las visitas fueron espaciándose. Primero cada semana, luego cada 15 días, luego solo en fechas especiales. Y yo lo fui aceptando sin decir nada, porque hay dolores que es mejor no nombrar en voz alta si no quieres que se vuelvan más grandes. Ese martes ella llegó sin avisar. Escuché el timbre pasadas las 5 de la tarde. Cuando abrí la puerta, su expresión me detuvo antes de que dijera una sola palabra. Tenía los ojos cargados, no de llanto, sino de algo más parecido a la prisa, a la urgencia de quien ya tiene todo calculado y solo necesita que el último engrane encaje. «Papá, necesito pedirte algo», dijo. «Es importante». Me explicó que Ricardo y ella tenían que viajar. Un asunto de negocios que no podía postergarse. Vuelos ya comprados, hotel ya reservado, reuniones ya agendadas. Y un problema sin resolver. Su suegra, doña Teresa Méndez, había salido de una clínica privada unos días antes. Seguía inconsciente después del accidente y la habían instalado en su propia casa con equipo médico para continuar los cuidados. Dijo que la habían dado de alta con cuidados domiciliarios porque mantenerla internada más tiempo era demasiado caro y que el equipo se lo había conseguido Ricardo con ayuda de un conocido. «El médico dice que puede pasar semanas sin despertar», me explicó. «Solo necesito que alguien de confianza esté con ella, que vigile el suero, que llame si algo cambia». Le pregunté por qué no contrataban a una enfermera. «Ya hubo una», respondió, y noté algo extraño en su tono. Pero se fue de un día para otro. Dijo que no quería seguir metiéndose en problemas. «Papá, tú eres el único que aceptaría ayudarme sin hacer preguntas. Los médicos dijeron que ella no iba a despertar pronto, y solo necesito a alguien que vigile el suero y llame si pasa algo». Esas palabras. El único que aceptaría sin hacer preguntas. Las recibí como quien recibe un abrazo que llevaba tiempo esperando. Las guardé adentro sin examinarlas. Debí haberlas examinado. Me trasladé esa misma tarde a la casa donde tenían instalada a doña Teresa. Era su propia casa, acondicionada con equipo médico rentado.
Una cama articulada, un monitor encendido al lado de la cama, un suero conectado a su brazo derecho, un aparato que emitía un pitido suave y constante. Olía a desinfectante y a algo más difícil de nombrar, a encierro, a tiempo detenido. Había una carpeta sobre la mesita con instrucciones básicas, horarios de medicamentos, números de emergencia. Laura me explicó todo con rapidez, con la velocidad de alguien que ya quiere estar en otro lugar. No me presentó a doña Teresa como si fuera una persona. La mencionó como si fuera una tarea pendiente. Antes de irse, me abrazó. Gracias, papá. Sabía que podía contar contigo. Yo la abracé de vuelta, sin saber que ese abrazo cargaba un peso que todavía no alcanzaba a sentir. La primera noche fue tranquila. Doña Teresa no se movió. Su respiración era regular y pareja. El monitor pitaba sin cambios. Yo dormité en el sillón junto a su cama, despertando cada hora para revisar que todo estuviera en orden, que el suero siguiera fluyendo, que nada en la pantalla mostrara una alarma. Me pregunté qué clase de mujer era. Ricardo casi nunca hablaba de ella. Laura tampoco. Solo sabía que era viuda, que vivía sola y que tenía una casa grande en esta misma ciudad. La segunda noche cambió todo. Eran poco más de las 2 de la madrugada cuando me levanté a revisar que el suero siguiera bajando, como me habían indicado. Me incliné sobre el soporte metálico con cuidado, revisando que todo siguiera como me lo habían explicado. Entonces sentí la presión en mi brazo. Me congelé. Giré la cabeza despacio. Sus ojos estaban abiertos, no con la mirada perdida que a veces tienen los pacientes cuando reaccionan sin conciencia. No, me estaba mirando directamente, con una concentración que no esperaba de alguien que llevaba semanas sin responder a nada, como si hubiera estado guardando sus fuerzas durante todo ese tiempo para este momento exacto. Me apretó el brazo con más fuerza, acercó sus labios hacia mí y susurró: «No confíes en tu hija». El monitor seguía pitando. El ventilador del cuarto zumbaba suave. Todo era igual que un segundo antes, pero algo dentro de mí se rompió en ese momento. Algo que no sabría explicar bien aunque lo intentara. Quise preguntarle qué quería decir, pedirle que se explicara. Decirle que estaba confundida, que era el medicamento, que alguien en ese estado podía decir cosas confusas. Pero antes de que yo pudiera abrir la boca, sus labios se movieron una vez más. Y en un hilo de voz que apenas alcancé a capturar, me dijo lo que ya no pude olvidar. Porque tú eres el siguiente. Sus ojos se cerraron. Su respiración volvió a ser la misma de antes. Regular, pareja, como si nada hubiera ocurrido. Yo me quedé paralizado junto a esa cama con el tubo del suero todavía en la mano, el corazón golpeándome el pecho con una fuerza que no le conocía desde hacía años, y una pregunta instalándose en mi cabeza que no me dejaría dormir el resto de la noche. ¿El siguiente en qué? Uno puede convencerse de casi cualquier cosa cuando tiene miedo de la verdad. Eso fue lo que hice esa madrugada. Me senté en el sillón junto a la cama de doña Teresa, con los ojos abiertos y la mente trabajando a toda velocidad, y me dediqué a construir explicaciones. Que la señora estaba saliendo del estado de sedación de forma irregular, que los medicamentos le producían alucinaciones verbales, que había confundido a Laura con alguien más, que el cerebro, cuando lleva semanas sin funcionar con normalidad, a veces dispara palabras sueltas sin ningún sentido real detrás. Me convencí lo suficiente como para cerrar los ojos, pero no lo suficiente como para dormir. A las 7 de la mañana me levanté, preparé café en la cocina pequeña de la casa y volví junto a ella. Su respiración seguía siendo regular. El monitor marcaba lo mismo de siempre. Nada había cambiado en la superficie, pero yo sí había cambiado. La miraba diferente. Ya no veía solo a una mujer enferma que necesitaba cuidados.
La miraba como se mira a alguien que sabe algo que tú no sabes, con una mezcla de respeto y de miedo que no esperaba sentir frente a una persona inconsciente. Pasé la mañana en silencio. Revisé la carpeta de instrucciones varias veces, aunque ya me la sabía de memoria. Caminé por la casa sin un rumbo claro, observando los muebles, las fotografías en las paredes, los pequeños detalles que forman la vida de una persona. Era una casa ordenada, de alguien meticuloso. Había flores secas en un jarrón de cerámica azul. Había libros alineados con cuidado en un estante de madera oscura. Había una fotografía de Ricardo de niño, con los dientes separados y los ojos entrecerrados por el sol, junto a una mujer joven que debía ser ella misma 30 años atrás. Me pregunté qué clase de hijo era Ricardo en realidad. Poco antes del mediodía ocurrió de nuevo. Estaba sentado junto a la cama, leyendo un periódico viejo que encontré sobre la mesita cuando el sonido del monitor cambió apenas un tono. Levanté los ojos por instinto. Doña Teresa tenía los párpados entreabiertos. En ese momento yo ni siquiera sabía cómo reaccionar. Me acerqué despacio, sin movimientos bruscos, como quien se acerca a algo frágil que puede romperse si uno respira muy fuerte. «Doña Teresa», dije en voz baja. «La escucho». Sus labios se movieron. Tardó unos segundos en encontrar las palabras, como si tuviera que buscarlas en un lugar muy profundo. «Días antes», susurró. Escuché todo. Le pedí que se tomara su tiempo, que respirara, que no se esforzara más de lo necesario. Ricardo y ella, continuó, con la voz rasposa pero firme. Discutían por dinero, deudas, un plan. Hizo una pausa larga. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Una frase, dijo. No la olvidé. Cerré el periódico. Me incliné hacia ella. Y doña Teresa pronunció algo que se me grabó en la memoria como se graba el hierro caliente sobre la madera. Primero ella, después el suegro. El cuarto se quedó en silencio absoluto. Solo el pitido del monitor, solo el zumbido del ventilador, solo mi propia respiración, que de repente no encontraba su ritmo normal. ¿Está segura de lo que escuchó?, le pregunté. Pero sus ojos ya se habían cerrado otra vez. Me quedé sentado sin moverme durante un tiempo que no supe calcular. El café que había dejado sobre la mesita se fue enfriando sin que yo lo tocara. La luz de la tarde empezó a entrar por la ventana y a pintar sombras largas sobre el piso de madera. Primero ella, después el suegro. Ella era doña Teresa. Eso era evidente. ¿Y el suegro? El suegro de Ricardo era yo. Intenté razonar con calma. Intenté decirme que era una mujer confundida, que las semanas en ese estado alteran la memoria, que quizás había escuchado mal, o que las palabras significaban algo diferente en un contexto que yo no conocía. Pero había algo en su voz. Ya no me sonó a delirio, me sonó a recuerdo. A uno de esos recuerdos que una persona repasa en silencio una y otra vez hasta encontrar la forma de decirlo. Me levanté y caminé hasta la ventana. Monterrey estaba ahí afuera, con su ruido de siempre, sus calles anchas, su cielo que a esa hora se volvía de un naranja sucio. Una ciudad que yo conocía de memoria, una ciudad donde creí que nada podía sorprenderme. Me equivoqué. Estaba pensando en llamar a Laura para preguntarle algo, cualquier cosa, solo para escuchar su voz y tratar de detectar si había algo que se me había escapado todos estos años cuando el teléfono sonó. Era ella. Lo miré sonar 3 veces antes de contestar. «Hola, papá», dijo con una voz tranquila, casi demasiado tranquila. «¿Cómo van las cosas por allá?» «Bien», respondí. «Todo en orden». Hubo una pausa breve, solo 2 o 3 segundos. Pero en esos 2 o 3 segundos sentí que me estaban examinando desde el otro lado del teléfono. Y entonces Laura hizo una sola pregunta. Una pregunta que, en cualquier otra circunstancia, habría sonado completamente normal. «¿Sigue igual?
Hay preguntas que parecen inocentes hasta que te das cuenta de que nadie las haría si en verdad lo fueran. Contesté que sí, que doña Teresa seguía igual, que todo estaba tranquilo. Lo dije con la voz más natural que pude construir en ese momento, que no era muy natural, pero aparentemente fue suficiente. Laura se despidió rápido, sin preguntar cómo estaba yo, sin preguntar si necesitaba algo, sin el tono de una hija que extraña a su padre, solo esa pregunta, y luego el silencio. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirándolo como si fuera a decirme algo más. La noche que siguió a esa llamada casi no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en el sillón, escuchando el pitido del monitor, revisando mentalmente cada conversación que había tenido con Laura en los últimos meses, buscando señales que no había sabido leer, momentos donde algo no cuadraba, y yo lo había ignorado porque era más fácil ignorarlo que enfrentarlo. Las encontré, más de las que esperaba. Al día siguiente amanecí con una decisión tomada. Si había algo raro en esa casa, yo lo iba a encontrar. Empecé por lo más sencillo. Revisé la carpeta de instrucciones médicas con más cuidado que las veces anteriores. Los horarios estaban anotados con letra apretada, los nombres de los medicamentos escritos a mano. Había 3 frascos junto a la cama, todos etiquetados. Los revisé uno por uno. 2 eran soluciones para el suero. Los conocía, los había visto en hospitales cuando Carmen estuvo enferma. El tercero no lo reconocí. Tenía el sello intacto, sin abrir. En ese momento no entendí por qué estaba ahí, separado de los demás. Más tarde empecé a sospechar que ese frasco no estaba guardado por descuido, sino porque alguien esperaba que siguiera usándose sin hacer demasiadas preguntas. Y por primera vez pensé algo que me dejó helado. Quizás me habían puesto ahí precisamente para no cuestionar nada. Tomé fotografías con mi teléfono. Luego busqué más. En ese momento yo ni siquiera sabía qué esperaba encontrar. Quizás nada. Quizás esperaba encontrar nada y poder decirme que todo era el producto de la imaginación de una mujer enferma y de la mía propia. Pero algo me empujaba a seguir mirando, a no conformarme con la superficie. Revisé el armario del cuarto. Ropa de doña Teresa, ordenada con cuidado. Cobijas dobladas en el estante de arriba y en el fondo, detrás de una cobija color vino, una bolsa de plástico cerrada con un nudo. La abrí. Adentro había 4 cajas de medicamentos. No estaban en la carpeta de instrucciones. Nadie me había mencionado su existencia. Las saqué con cuidado y las alineé sobre la cama. Las examiné una por una. Los nombres no me decían nada. Pero había algo en las dosis, en las advertencias impresas en letras pequeñas al reverso de cada caja, que me generó un malestar que no supe nombrar en ese momento. Tomé fotografías de todo. Esa tarde llamé a Rodrigo. Rodrigo Peña era médico. Llevaba 30 años ejerciendo en Monterrey y era uno de los pocos amigos que me quedaban de los tiempos en que Carmen y yo teníamos una vida social activa. No era especialista en nada relacionado con estados de sedación ni neurología, pero conocía los medicamentos mejor que yo, y más importante, era alguien en quien confiaba sin reservas. Le mandé las fotografías por mensaje. Tardó menos de 20 minutos en llamarme de vuelta. «Ernesto», dijo, y ya en el tono de su voz supe que no eran buenas noticias. «¿De dónde sacaste estas fotos?» Le expliqué la situación lo mejor que pude, la paciente, la casa, los medicamentos escondidos detrás de la cobija. Rodrigo guardó silencio unos segundos. «Ernesto, uno de estos lo conozco bien. Lo usamos en procedimientos hospitalarios para sedación prolongada. No tiene nada que ver con el tratamiento de un paciente en recuperación domiciliaria. Si a esa señora le estuvieron dando esto sin control estricto, era perfectamente posible que la mantuvieran en un estado de sedación profunda durante días.
Eso no encaja con una recuperación normal en casa. ¿Estás seguro del primero? Del primero, completamente. De los otros, te confirmo mañana temprano. Pero Ernesto, con ese solo ya tienes un problema muy serio. Me senté en el borde de la cama. Empecé a sospechar que el accidente no explicaba por sí solo el estado en que la tenían. Y sin embargo había despertado. 2 veces, como si su cuerpo estuviera peleando desde adentro contra algo que le impedía salir a la superficie. Colgué el teléfono y me quedé sentado en silencio. Afuera la tarde caía rápido. El cuarto empezaba a llenarse de sombras. El monitor pitaba con su cadencia de siempre, completamente ajeno a todo lo que yo acababa de descubrir. Miré a doña Teresa. Era una mujer a la que, por alguna razón, querían mantenerla sedada, con paciencia, con cuidado de no dejar huellas obvias, con la tranquilidad de quien sabe que nadie va a hacer preguntas incómodas. Me levanté y empecé a caminar por la casa sin un destino claro. Necesitaba moverme. Necesitaba que mi cuerpo hiciera algo mientras mi cabeza procesaba todo. Fue entonces cuando vi la carpeta. Era una carpeta de cartón café con el lomo reforzado. No era algo que alguien hubiera traído. Tenía el polvo de los objetos que llevan tiempo en un mismo lugar. Una pequeña mancha de humedad en la esquina inferior que el mueble le había ido imprimiendo con los años. Era la carpeta de doña Teresa. Sus propios documentos en su propio escritorio, donde siempre habían estado. No estaban escondidos como para que nadie los encontrara. Estaban guardados como quien cree que nadie va a mirar con atención. La abrí. Había papeles mezclados, una póliza, copias de avalúos viejos y varias notificaciones de cobro. No era una carpeta ordenada para consulta, parecía más bien un lugar donde Teresa había ido guardando todo lo importante con los años. Pero entre esos papeles encontré algo que reconocí de inmediato. Era la carátula de una póliza de seguro de vida. El nombre del asegurado era Teresa Méndez. Y la suma asegurada, escrita con números claros en el centro de la página, era una cifra que me dejó sin aire. Hay momentos en que la realidad se vuelve demasiado grande para procesarla de pie. Me senté en la silla del escritorio con la carpeta abierta sobre las rodillas y las manos que no terminaban de quedarse quietas. La cifra en esa póliza de seguro de vida no era un número que uno viera todos los días. Era una cantidad que cambiaba conversaciones, que cambiaba decisiones, que cambiaba personas. Seguí revisando los documentos. Lo que fui armando en la siguiente media hora me revolvió el estómago. Doña Teresa era propietaria de su casa en Monterrey, una propiedad grande, bien ubicada, con años de plusvalía acumulada. El avalúo más reciente que encontré entre los papeles la tasaba en 4 millones de pesos. 4 millones de pesos en ladrillos, en metros cuadrados, en historia familiar. Una fortuna para cualquier persona. Una fortuna enorme para alguien desesperado. La póliza de seguro de vida sumaba otros 2,5 millones de pesos. El beneficiario designado era Ricardo Méndez. Su hijo. Me recosté en la silla y cerré los ojos un momento. Luego los abrí y seguí leyendo. Entre los documentos había notificaciones. 3 cartas formales de cobranza impresas en papel membretado de distintas instituciones financieras, todas dirigidas a Ricardo Méndez en la dirección de esa misma casa. Supuse que las enviaban ahí porque Ricardo no quería que Laura las viera llegar a su domicilio. Las fechas eran recientes. El tono era el de quien ya agotó su paciencia. Entre los 3 documentos, la deuda superaba el 1,000,000 de pesos. Me levanté de la silla y caminé hasta la ventana del estudio. Afuera la noche ya era completa. Las luces de la colonia parpadeaban entre los árboles. Cuando junté en la cabeza la casa de Teresa, el seguro y lo que Laura podía esperar de mí, entendí de golpe el tamaño de la ambición que tenían encima. Tuve que sentarme de nuevo. No en el escritorio.
directamente en el piso, con la espalda contra la pared y las rodillas dobladas, como no me había sentado desde que era joven, como no me había sentado desde los tiempos en que el cuerpo y la mente se derrumban al mismo tiempo y uno necesita que algo sólido lo sostenga por debajo. El piso de madera estaba frío. Pensé en Laura, pensé en su cara cuando llegó a pedirme el favor, en esa urgencia calculada que yo confundí con estrés legítimo. Pensé en todos los años que la había apoyado, en el dinero que le había prestado cuando ella y Ricardo tuvieron problemas económicos hace 3 años, dinero que nunca había vuelto. En las veces que le había dicho que la casa era suya cuando yo ya no estuviera, que no se preocupara, que todo estaba arreglado. ¿Cuántas veces le había dicho eso? ¿Cuántas veces le había dado, sin saberlo, razones para apurarse? Me quedé en el piso un tiempo largo. El monitor de doña Teresa pitaba desde el otro cuarto con su ritmo invariable. Afuera un perro ladró una vez y luego se calló. El refrigerador de la cocina hizo un ruido mecánico y luego volvió al silencio. Cuando me levanté, lo hice despacio. Volví al cuarto de doña Teresa y la miré. Me pregunté si su cuerpo seguía peleando contra la sedación, si esas ventanas breves de conciencia eran el resultado de una voluntad que se negaba a apagarse del todo. Me senté en el sillón. Puse la carpeta sobre la mesita junto a la cama. Y entonces recordé algo que no había notado cuando revisé la sala más temprano. Algo que había visto de reojo sin prestarle atención, porque en ese momento no tenía el contexto para entender lo que significaba. Me levanté y fui a la sala. Sobre la repisa de la televisión, entre un adorno de Talavera y un portarretrato con una foto de Ricardo de joven, había un teléfono fijo, de esos antiguos, con base y auricular separado. Y junto al teléfono, medio escondido detrás del portarretrato, había un objeto pequeño y negro que reconocí de inmediato. Una grabadora pequeña, de esas que la gente guarda por años y casi nunca usa. La tomé entre mis manos con cuidado. Tenía una sola ranura en el costado, para una memoria portátil. La ranura estaba vacía, pero en la parte de atrás, pegada con cinta adhesiva, había una memoria pequeña con una etiqueta escrita a mano. Y lo que decía esa etiqueta era lo último que esperaba encontrar en ese momento. Era la fecha del accidente de doña Teresa. Y debajo de la fecha, 3 palabras escritas con letra temblorosa que, sin embargo, eran completamente legibles. Para quien encuentre. Hay verdades que uno tarda años en entender, y hay otras que te caen encima en un segundo. Sostuve esa memoria pequeña entre los dedos durante un tiempo que no supe calcular. Era un objeto diminuto, liviano, del tamaño de una uña. Y sin embargo, sentí su peso como si fuera una piedra enorme que alguien me hubiera puesto en la palma de la mano sin pedirme permiso. Para quien encuentre. Doña Teresa la había preparado antes del accidente. Eso significaba que ella sabía que algo podía pasarle, que había tenido tiempo de grabarlo, de etiquetarlo, de esconderlo donde alguien pudiera encontrarlo si ella no podía hablar por sí misma. Lo había hecho sola, en silencio sin decirle a nadie, con la frialdad de una mujer que entiende que está en peligro y que sus únicos recursos son los que tiene al alcance de la mano. Fui a buscar mi teléfono. Tardé varios minutos en encontrar una aplicación que pudiera leer ese tipo de memoria. Cuando por fin lo logré, mis manos temblaban lo suficiente como para que me costara trabajo insertar el diminuto dispositivo en el adaptador. El archivo de audio tenía 19 minutos con 42 segundos. Me senté en el sillón junto a la cama de doña Teresa, puse el volumen bajo y le di al play. Los primeros segundos eran estática, luego el sonido de una silla moviéndose, luego la voz de doña Teresa clara y firme, sin el rastro de debilidad que yo le había escuchado en sus 2 breves momentos de conciencia. «Si estás escuchando esto», dijo, «es porque yo no pude contártelo en persona.
¿O porque ya no estoy? Me quedé completamente inmóvil. Lo que voy a decir es la verdad. Lo escuché con mis propios oídos, en mi propia casa, 4 días antes del accidente. Hubo una pausa, el sonido de su respiración. Luego continuó. Ricardo y su esposa discutían en la cocina. Yo estaba en el pasillo y ellos no sabían que estaba ahí. Escuché todo. Después, la grabación siguió con la propia voz de Teresa explicando a medias, como quien deja una instrucción a contrarreloj. Cuando entendió de qué hablaban, sacó el teléfono y lo acercó cuanto pudo hacia la puerta de la cocina. La calidad no era perfecta, pero alcanzaba. Tenía razón. Entre el ruido de fondo y el sonido de sillas, las voces eran reconocibles, inconfundibles. Ricardo hablando bajo, con esa tensión de quien intenta no gritar, pero ya no puede controlarlo del todo. No podemos seguir esperando. Los acreedores me llamaron esta semana. Ya no hay más plazos, Laura. Y luego, la voz de mi hija. Era la voz que yo había escuchado durante toda su vida, pidiéndome consejo, llorando cuando algo se rompía, agradeciéndome favores que ahora entendía de otra manera. Ya lo sé, dijo Laura, pero hay que hacerlo bien, sin prisa, sin errores. ¿Cuánto tiempo más? Una pausa. Si todo sale bien, dijo Laura, en unos meses todo será nuestro. El cuarto se quedó en silencio. No el silencio del monitor pitando y el ventilador zumbando. Un silencio diferente, el que se instala adentro de uno cuando algo que formaba parte de su estructura interna se rompe y el resto del edificio no sabe todavía si va a sostenerse. Seguí escuchando. Ricardo otra vez. ¿Y el viejo? Una pausa más larga esta vez. 3 segundos. 4. Mi papá ya está grande. Vive solo y casi no ve a nadie, respondió Laura con una calma que me heló la sangre. Si algún día le pasa algo, todos van a pensar que fue cosa de la edad. Cerré los ojos. Los cerré y me quedé así, con el teléfono en la mano y el audio todavía corriendo, escuchando los sonidos de esa cocina donde mi hija había hablado de mí como si fuera un problema de logística, un detalle a resolver, una variable dentro de un plan que alguien había diseñado con suficiente frialdad como para que me diera escalofríos. El audio continuó otros minutos. Hacia el final, escuché algo que me obligó a abrir los ojos. Era la voz de Ricardo otra vez, pero ahora estaba hablando por teléfono, ya no medía el volumen de su propia voz. Ya quedó arreglado lo del coche. No va a quedar ningún rastro. Silencio del otro lado. ¡No!, continuó Ricardo. Cuando eso pase, va a parecer un accidente cualquiera. Nadie va a preguntar demasiado. El audio se cortó. Me quedé sentado con el teléfono en la mano y los ojos fijos en el techo. El monitor de doña Teresa pitaba a mi lado. Afuera, el viento movía algo en el jardín y el sonido entraba por la ventana entreabierta como un susurro. Pensé en Carmen. Quizás porque cuando la vida se tuerce de una manera que no tiene sentido, uno busca instintivamente a la persona que lo ayudaba a encontrarlo. Carmen siempre supo ver las cosas con claridad cuando yo no podía. ¿Qué me diría ahora? Me diría que dejara de sentarme, que me levantara y actuara antes de que fuera tarde. Me levanté. Fui al baño, me mojé la cara con agua fría. Me miré en el espejo más tiempo del necesario. El hombre que me devolvía la mirada desde el otro lado del vidrio era el mismo de siempre, pero algo en su expresión había cambiado en las últimas horas. Era la cara de alguien que ya sabe y que ya no puede pretender que no sabe. Volví al cuarto de doña Teresa y me senté a su lado. Le tomé la mano. «Ya sé lo que pasó», le dije en voz baja. «Y no voy a dejar que salgan con la suya». Y fue exactamente en ese momento, como si mis palabras hubieran sido la señal que ella estaba esperando, que doña Teresa abrió los ojos por tercera vez. Esta vez más consciente que en las veces anteriores. Y lo que me dijo cambió todo lo que yo creía saber sobre la noche del accidente.
Hay momentos en que uno mira a alguien a los ojos y entiende que lo que está a punto de escuchar va a dividir su vida en dos partes. Sus ojos estaban abiertos, y esta vez había algo diferente en ellos. No la urgencia desesperada de las veces anteriores. Esta vez había claridad. Una lucidez tranquila y dolorosa, como la de alguien que ha tenido demasiado tiempo para pensar y ya llegó a sus propias conclusiones. Me incliné hacia ella. «Doña Teresa», dije. Escuché la grabación. Sus labios se movieron. Tardó unos segundos en producir sonido. «Todo», susurró. «¿Escuchó todo?» «Todo», confirmé. Cerró los ojos un momento. Cuando los volvió a abrir, vi algo que no esperaba. No era miedo. Era alivio. El alivio enorme y agotado de quien ha estado cargando un secreto sin saber si alguien iba a llegar a tiempo para recibirlo. «El coche», dijo. «Necesito contarle del coche». Le pedí que se tomara su tiempo, que respirara despacio. «Esa noche», comenzó, con la voz rasposa pero continua. «Yo iba a casa de una amiga. Era un trayecto que había hecho cientos de veces. Conozco cada calle. Conozco mi coche mejor que nadie». Hizo una pausa. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Cuando tomé la bajada hacia el bulevar, frené, o intenté frenar. El pedal se fue hasta el fondo sin resistencia, como si no hubiera nada conectado, como si alguien hubiera cortado algo que debía estar ahí. La miré sin interrumpirla. Alcancé a girar hacia la banqueta para evitar chocar de frente con otro carro. Continuó. Me golpeé contra el poste. El airbag se abrió. Y lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es haber pensado, Ricardo lo hizo. El monitor pitaba. El viento seguía moviendo algo afuera. Yo no me moví. «¿Por qué estaba tan segura?», le pregunté. «Porque 2 días antes», dijo, «encontré a Ricardo en el garaje. Estaba agachado junto al coche, con las manos metidas por debajo, del lado del conductor. Le pregunté qué hacía, y me dijo que revisaba el nivel del aceite. Y lo que estaba haciendo no tenía nada que ver con revisar aceite. Eso lo supe en el acto, lo dejé asentarse. Y porque esa misma noche desaparecieron los papeles», agregó. «¿Qué papeles?». Sus dedos se movieron sobre la cobija. Un gesto pequeño, como quien intenta señalar algo que ya no está. «El testamento», dijo. «Yo tenía un testamento hecho desde hace años. Un documento donde dejaba la casa y mis ahorros repartidos entre Ricardo y 2 sobrinas mías que viven en Guadalajara. Ricardo sabía que no lo heredaba todo. Siempre lo supo y nunca le gustó. ¿Y desapareció? La semana antes del accidente, noté que alguien había revisado el cajón donde lo guardaba. No estaba en el mismo lugar donde yo siempre lo ponía. 3 días después de mi accidente, según me contó una amiga de años que pasó por la casa, ese cajón estaba vacío. Me recargué en el respaldo del sillón. Si ese testamento desaparecía y Teresa moría sin poder defender lo que había dejado escrito, Ricardo quedaba en una posición mucho más cómoda para reclamar la mayor parte de todo. Era exactamente el tipo de ventaja que alguien desesperado por dinero podría querer. La manipulación había sido planificada con una precisión que me revolvía el estómago. «Doña Teresa», dije con cuidado, «necesito preguntarle algo difícil». Me miró. «¿Sabe que le han estado administrando sedantes para mantenerla sin despertar?». Sus ojos no se sorprendieron, solo se entristecieron. «Lo sospeché», dijo en voz baja. «Hay momentos en que siento que debería estar más despierta de lo que estoy. Como si hubiera algo que me jala hacia abajo cada vez que intento subir. Ya no voy a permitir que eso continúe», le dije. Asentó levemente con la cabeza. Luego me miró con esa expresión que ya le conocía, la de alguien que necesita decir algo más antes de que la ventana se cierre. «Hay algo más que debe saber», dijo. Esperé. Según lo que escuché, Ricardo todavía dudaba. Laura no. Laura era la que convertía la desesperación en decisión.
Esas palabras cayeron en el cuarto como caen las cosas pesadas, sin ruido al principio y luego con un impacto que demora unos segundos en sentirse completo. ¿Cómo lo sabe? Porque 2 semanas antes del accidente, Ricardo vino a verme, solo, sin Laura. Estaba nervioso, no dormía bien, se le notaba en la cara, me dijo que tenía problemas de dinero pero que iba a resolverlos. Le ofrecí ayudarlo. Le dije que podíamos hablar de la herencia, que no tenía que esperar a que yo muriera para recibir apoyo. Su respiración se volvió más lenta por un momento. Cerró los ojos, los volvió a abrir. Me dijo que lo iba a pensar, que necesitaba hablar con Laura primero. Y después de esa conversación, todo cambió. Ricardo cambió. Como si alguien le hubiera apagado algo adentro y encendido otra cosa en su lugar. Laura. Siempre Laura. Me levanté y caminé hasta la ventana. Monterrey afuera, oscura y ajena a todo lo que estaba ocurriendo en ese cuarto pequeño. Los acreedores de Ricardo, el testamento desaparecido, los frenos del coche saboteados, los sedantes escondidos detrás de una cobija, y mi hija coordinando todo desde algún hotel de alguna ciudad, a la que viajó para no estar presente cuando las piezas cayeran. Sentí algo que nunca antes había sentido hacia Laura. No era enojo. El enojo lo conocía y esto no se le parecía. Era algo más frío, más profundo. La sensación de que el suelo que uno creía conocer llevaba tiempo siendo otra cosa. Me volteé hacia doña Teresa. ¿Cuándo regresan?, preguntó ella, como si ya supiera la respuesta y solo quisiera confirmarla. Mañana, respondí. Sus ojos procesaron eso en silencio. Entonces, no hay mucho tiempo, dijo. No había mucho tiempo. Tenía razón. Laura y Ricardo regresaban mañana. Regresaban a una casa donde esperaban encontrar a una mujer todavía sedada y a un padre confiado que no había visto nada. Regresaban al siguiente paso de un plan que alguien había diseñado creyendo que nadie iba a descubrirlo. Pero yo lo había descubierto. Me senté de nuevo junto a doña Teresa. Ella me miraba con esa calma extraña que tienen las personas que ya pasaron por lo peor y aprendieron que el miedo gasta energía que uno necesita para otra cosa. ¿Qué va a hacer?, me preguntó. Pensé en Carmen. Pensé en los años que me había llevado construir una vida que alguien había estado dispuesto a desmantelar sin siquiera parpadear. Pensé en doña Teresa aguantando semanas de sedación, peleando desde adentro para poder abrirle los ojos a un desconocido y decirle la verdad. Y tomé una decisión, una sola, clara, sin vuelta atrás. Voy a estar listo cuando lleguen, dije. Hay una diferencia enorme entre reaccionar y prepararse. Toda mi vida reaccioné. Esa noche me preparé. Eran casi las 11 cuando tomé el teléfono y busqué el número que Rodrigo me había dado hace años y que nunca había necesitado usar. Un abogado, no cualquiera, el que él me recomendó cuando tuve el problema con los papeles de la casa después de la muerte de Carmen. Alguien serio, me había dicho Rodrigo, alguien que no se asusta fácil. Lic, Alejandro Vargas. Marqué sin pensar demasiado, porque si pensaba demasiado iba a convencerme de que era una exageración, de que quizás me había equivocado, de que quizás había una explicación para todo que yo no estaba viendo. Y ya había pasado suficiente tiempo convenciéndome de cosas que no eran ciertas, contestó al tercer timbrazo con la voz ronca de alguien que ya estaba durmiendo. Licenciado Vargas, dije, soy Ernesto Salazar. Me recomendó el doctor Rodrigo Peña. Sé que es tarde y le pido una disculpa, pero tengo un problema que no puede esperar hasta mañana. Hubo una pausa breve. Luego escuché el sonido de alguien incorporándose en una cama. Cuénteme, dijo. Le conté todo. Desde el momento en que Laura tocó mi timbre hasta la grabación, los sedantes, el testamento desaparecido, los frenos saboteados y la fecha de regreso.
Hablé durante casi 20 minutos sin parar, mientras el licenciado escuchaba sin interrumpirme, más que para hacer una pregunta precisa en los momentos donde yo dejaba un hueco. Cuando terminé, él guardó silencio unos segundos. ¿Tiene la grabación?, preguntó. La tengo. ¿Los medicamentos están todavía en la casa? Están donde los encontré. No toqué nada. Bien, dijo. Hizo bien en no tocar nada. Escúcheme, señor Salazar. Con lo que usted tiene, esto ya merece intervención inmediata. No para resolverlo esta misma noche, pero sí para dejar constancia, proteger a la señora y evitar que ellos regresen creyendo que todavía controlan la situación. Hizo una pausa breve. Conozco al comandante Julio Navarro de casos anteriores. Voy a mover esto ahora mismo para que quede asentado desde esta noche. No van a ir a arrestar a nadie esta noche. Van a ir a documentar lo que ya había en la casa y dejar todo preparado antes de que ellos regresaran. Es lo que se puede hacer en este momento y es suficiente. Navarro llegó a la casa pasada la medianoche, acompañado por otro agente, con una actitud tranquila y metódica que me generó confianza desde el primer momento. No era el tipo de policía que hace ruido, era el tipo que observa, anota y pregunta lo justo. Documentaron todo con fotografías, registraron mi declaración inicial y me indicaron que no moviera nada hasta la mañana siguiente. La estrategia era simple: observar la reacción de Laura y Ricardo cuando regresaran y actuar con el respaldo de lo ya documentado. Navarro habló por teléfono con alguien del Ministerio Público durante varios minutos, en voz baja, de espaldas a mí. Cuando se dio vuelta, su expresión era seria pero clara. «Señor Salazar», dijo, «vamos a necesitar que mañana todo se vea exactamente igual que hoy. Los medicamentos en el armario, la carpeta en el escritorio. Usted se comporta como si no supiera nada. ¿Puede hacer eso?» «Puedo», dije. «Nosotros vamos a estar afuera», dijo. «Cuando ellos entren, mándenos un mensaje. Solo una palabra. Llegaron. Simple. Sin posibilidad de malinterpretarse». Los agentes se fueron poco antes de las 2 de la madrugada. El licenciado Vargas se quedó otros 20 minutos repasando conmigo lo que debía y no debía decir. «Actúe normal», me dijo antes de irse. «Sé que es difícil, pero recuerde algo. A estas alturas, lo más importante ya está hecho. Usted dejó constancia antes de que ellos regresaran. Cuando cerré la puerta detrás de él, el reloj marcaba las 2:40 de la madrugada. Fui al cuarto de doña Teresa. Me miró cuando entré. «¿Cómo va?», susurró. «Todo está listo», le dije. Asintió levemente. Cerró los ojos. Me quedé dormido sin querer en el sillón, con esos pensamientos todavía girando. Me desperté con el sonido de un coche deteniéndose frente a la casa. Eran las 10:15 de la mañana. Me levanté, fui al baño, me mojé la cara, me miré en el espejo y me dije en silencio lo que necesitaba escuchar. Luego salí al pasillo y esperé. Escuché la llave en la cerradura. La puerta se abrió. Laura entró primero. Traía una maleta pequeña de ruedas y lentes de sol que todavía no se había quitado. Detrás de ella, Ricardo cargaba una bolsa de mano y miraba el teléfono mientras caminaba. «Papá», dijo Laura y me dio un abrazo breve. «¿Cómo estuvo todo?» «Tranquilo», respondí. «Sin novedades». Ella se separó de mí y miró hacia el pasillo que llevaba al cuarto. «¿Sigue igual?» «Igual», dije. Algo en su expresión se acomodó. Una tensión que se liberaba. Una confirmación que estaba buscando y que yo le estaba dando. Ricardo me saludó con un apretón de mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Luego los dos caminaron hacia el cuarto. Yo los seguí despacio. Cuando entraron y vieron a doña Teresa en la cama, con el monitor pitando y el suero conectado, y todo exactamente como ellos esperaban encontrarlo, Ricardo soltó el aire que había estado conteniendo. «¡Qué alivio!», dijo. Saqué el teléfono del bolsillo. Mandé el mensaje. Una sola palabra.
Llegaron. Y luego lo guardé de nuevo y me recargué en el marco de la puerta, mirando a mi hija mirar a esa mujer en la cama con una expresión que yo nunca había visto en ella y que ahora, con todo lo que sabía, podía leer sin ninguna dificultad. No era preocupación, era cálculo. Poco después, escuché movimiento en la entrada. Luego la voz del licenciado Vargas diciendo su nombre y pidiendo que nadie se moviera. Luego los pasos del comandante Navarro y su compañero. Laura se giró hacia mí. Y en su cara vi el momento exacto en que entendió todo. «Papá», dijo, y su voz ya no tenía nada de la calidez calculada de los últimos días. «¿Qué hiciste?». No respondí de inmediato. El licenciado Vargas entró al cuarto y se presentó. Navarro pidió a Ricardo que se sentara. El otro agente se posicionó junto a la puerta. Entonces, el licenciado sacó su teléfono, buscó el archivo de audio y lo reprodujo. La voz de Laura llenó el cuarto. «Si todo sale bien, en unos meses, todo será nuestro». El silencio que siguió fue el más pesado que yo había escuchado en toda mi vida. Ricardo miró el piso, Laura me miró a mí, y yo la miré de vuelta, sin apartar los ojos, sin temblar, sin darle lo que claramente estaba buscando en mi cara, alguna señal de duda, algún resquicio por donde entrar y deshacer lo que ya no tenía vuelta atrás. No encontró nada de eso, pero la peor prueba todavía no había aparecido. Hay cosas que uno espera nunca tener que decir en voz alta, porque mientras no se dicen, todavía existe la posibilidad de que no sean completamente ciertas. Ricardo seguía mirando el piso. Laura me miraba a mí. El licenciado Vargas dejó que el silencio hiciera su trabajo durante unos segundos más. Luego guardó el teléfono y abrió la carpeta que traía bajo el brazo. Sacó una hoja y la colocó sobre la mesita junto a la cama de doña Teresa con el cuidado de quien sabe exactamente lo que está haciendo. «Esto es una declaración formal ante el Ministerio Público», dijo, «firmada anoche por el señor Ernesto Salazar en presencia del comandante Navarro. Describe los hechos ocurridos en esta casa durante los últimos 4 días y está acompañada de evidencia física y de audio que ya obra en poder de las autoridades». Laura abrió la boca. «Yo no he hecho nada», dijo. Su voz era firme, demasiado firme. La voz de alguien que ha ensayado esa frase durante mucho tiempo. «Laura», dijo el licenciado con calma, «hay una grabación con su voz. Hay medicamentos que se estuvieron usando fuera de todo control médico para mantener a esta señora sin despertar. Ya había indicios suficientes de que el vehículo había sido manipulado, y eso se iba a incorporar a la investigación. Y hay algo más». Hizo una pausa. «Doña Teresa tiene algo que decir». Todos voltearon hacia la cama. Doña Teresa tenía los ojos abiertos. No sé cuándo había despertado. Quizás llevaba varios minutos consciente, escuchando todo, esperando su momento con la misma paciencia que había demostrado durante semanas. Su mirada recorrió el cuarto despacio. Pasó sobre el comandante Navarro. Pasó sobre el licenciado Vargas. Se detuvo brevemente en mí y en ese instante breve vi algo que no olvidaré. Gratitud pura, sin adornos. Luego su mirada llegó a Ricardo. Su hijo la miró de vuelta. Y en la cara de Ricardo ocurrió algo que yo no esperaba. No fue el enojo de quien es descubierto, no fue el cálculo rápido de quien todavía busca una salida. Fue otra cosa, algo más viejo y más roto, como una pared que lleva tiempo agrietada y finalmente decide caer. «Mamá», dijo, con una voz que ya no se parecía en nada a la de la grabación. Doña Teresa no respondió de inmediato. Respiró despacio, 2 veces, como preparándose. «No recordé todo al principio», dijo finalmente, con la voz rasposa, pero perfectamente audible. Pero también había dejado otra grabación. No estaba segura de que se escuchara completa, pero sabía que podía servir. Laura se tensó. «No existe ninguna otra grabación»,
dijo. Laura, respondió doña Teresa mirándola con una calma que era casi sobrenatural. La caja de cerámica azul que está en el estante de la sala tiene un fondo falso. Era un escondite viejo de la casa, de esos que uno deja de mirar, precisamente por creer que ya no guardan nada. Luego explicó lo que yo aún no sabía del todo. La primera grabación era del día que los escuchó en la cocina, hecha con el teléfono desde el pasillo. Pero 2 días después los escuchó de nuevo, esta vez en la sala, con su puerta entreabierta. Los escuchó con más claridad. Y Laura dijo algo que la primera vez no había dicho. Esa segunda grabación la hizo con una grabadora pequeña que tenía desde hace años. La guardó en ese escondite viejo porque quería que si algo le pasaba, alguien tuviera las 2 versiones, para que no quedara ninguna duda. Ricardo cerró los ojos. El comandante Navarro hizo una señal a su compañero que salió del cuarto. Después de revisar la sala, el agente regresó con otra memoria pequeña, parecida a la primera. El licenciado la conectó al mismo adaptador, y la voz que salió de ese audio hizo que el cuarto se quedara sin oxígeno. Era Laura. Se escuchaba más clara que en la primera grabación, lo suficiente como para que no hubiera dudas. Mi papá ya está grande, vive solo y casi no ve a nadie. Si algún día le pasa algo, todos van a pensar que fue cosa de la edad. Luego, una pausa. Primero, resolvemos lo de ella. Después vemos lo del viejo. Y con eso se termina todo. Cerré los ojos. Los cerré y los mantuve cerrados durante varios segundos. No porque no pudiera soportar lo que estaba escuchando, sino porque necesitaba un momento solo para mí, un instante donde nadie pudiera ver mi cara mientras ese audio terminaba de hacer lo que llevaba días tratando de hacer, demoler la última pared que todavía me separaba de la verdad completa. Cuando los abrí, Laura me estaba mirando. Ya no había firmeza en su cara. Ya no había el cálculo frío de los últimos días. Había algo diferente. Algo que en cualquier otra circunstancia yo habría reconocido como la cara de mi hija cuando algo le duele de verdad. Pero ya no podía leerla así. Ya no podía darme ese lujo. Papá, dijo, y su voz se quebró en la segunda sílaba. No respondí. El comandante Navarro se acercó a Ricardo y comenzó a hablarle en voz baja sobre sus derechos. El otro agente hizo lo mismo con Laura. El licenciado Vargas se paró junto a mí y puso una mano breve sobre mi hombro, sin decir nada, que era exactamente lo que yo necesitaba. Yo escuché hablar de un caso grave, de medicamentos usados para mantenerla sedada, de documentos ocultos, de un posible intento de matarla y de una investigación por todo el dinero que pensaban quedarse. No necesitaba más detalles. Con eso me bastaba para entender la gravedad de lo que habían hecho. Ricardo no opuso resistencia. Cuando el agente lo tomó del brazo, se dejó llevar con la cabeza baja y los hombros caídos, como alguien que lleva tiempo cansado de sostener algo demasiado pesado, y finalmente encontró el permiso para soltarlo. Laura sí opuso resistencia, no física, verbal. Habló rápido, dijo que todo era un malentendido, que la grabación estaba fuera de contexto, que ella nunca tuvo intención de hacerle daño a nadie. Lo dijo mirándome a mí, no a los policías. Lo dijo como si yo fuera el único que todavía podía salvarla. Quizás en otro momento lo habría intentado. No en ese. Cuando se la llevaron al pasillo y luego a la salida, yo me quedé en el cuarto con doña Teresa y el licenciado Vargas. Afuera escuché el ruido de las puertas del coche patrulla, el motor encendiendo, el sonido alejándose poco a poco hasta que Monterrey se lo tragó como se traga todo, sin escándalo, sin ceremonia. El silencio que quedó era diferente a todos los silencios de los días anteriores. Era limpio. Me acerqué a la cama de doña Teresa. Le tomé la mano, igual que la noche anterior, pero esta vez sin el peso de lo que todavía faltaba por ocurrir. Gracias, le dije.
Usted también me salvó a mí, respondió. El licenciado Vargas nos dejó solos unos minutos mientras hacía llamadas afuera. Por la ventana entraba la luz de la mañana. El monitor pitaba. Las flores secas en el jarrón azul seguían ahí, quietas, ajenas a todo. Pensé en los años que cargaba encima. Pensé en Carmen y en lo que habría dicho si hubiera podido ver todo esto. Probablemente habría dicho que el amor verdadero no exige que uno se quede ciego, que querer a alguien no obliga a ignorar lo que esa persona es capaz de hacer, que hay traiciones que no se perdonan no porque uno no pueda, sino porque perdonarlas sería traicionarse a sí mismo. Pensé en Laura. La pensé sin odio. El odio es un lujo que no me podía permitir, porque cuesta demasiada energía, y yo necesitaba lo que me quedaba para otra cosa, para seguir viviendo, para cuidar lo que todavía tenía, para no dejar que lo que había pasado se convirtiera en la definición de todo lo que vino antes. Me equivoqué con ella, y esa equivocación me iba a costar lo que me iba a costar. Pero estaba vivo. Doña Teresa estaba viva. La verdad puede tardar, pero cuando decide salir, ya no hay forma de detenerla. Esa tarde, cuando el licenciado Vargas me acompañó de regreso a mi casa, me detuve en la entrada y miré las paredes viejas, el patio interior, la bugambilia de Carmen que seguía creciendo sin permiso de nadie. Todo seguía en su lugar. Me senté en el sillón del patio, con el sol de la tarde pegándome de lleno en la cara, y dejé que el silencio fuera solo silencio, sin amenaza, sin preguntas, sin el peso de algo que todavía no entendía. Y entendí algo que no voy a olvidar. A veces la única venganza que vale es seguir de pie cuando ya te daban por acabado, porque la peor traición no viene de un enemigo. Viene de alguien a quien le abriste la puerta sin imaginar que algún día iba a usar tu confianza para destruirte.